Cordial saludo a todos. Me presento, mi nombre es Claudia Ángela Martínez Rojas, coach ontológico en proceso. Hoy estoy aquí participando con esta presentación para el proceso de certificación. Asimismo, quiero agradecer rápidamente a la Confederación Mundial de Coaches por permitirme estar con ustedes, a nuestro presidente y a todos aquellos que día a día me acompañan en ese proceso de transformación. Para el día de hoy me permitiré hablarles sobre los actos lingüísticos a partir de la ontología del lenguaje. Permítanme un segundo, por favor, vamos a poner la presentación, voy a compartirles, permítanme un segundo. Muy bien, aquí estamos con los actos lingüísticos a partir de la ontología del lenguaje. Una propuesta teórica de gran interés, puesto que no solo genera un quiebre, sino también permite trabajar y ahondar en grandes aspectos. Para comenzar, quisiera compartir la siguiente frase. No sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos, frase de Humberto Maturana. En ese orden de ideas, el objetivo de esta presentación consiste en demostrar la apropiación de los conceptos y habilidades adquiridas en el proceso de formación de las competencias del coaching ontológico. Muy bien, ahora bien, partiendo de la ontología del lenguaje, tanto de la afirmación como la declaración, estas son actos lingüísticos básicos. Sin embargo, existen el lenguaje descriptivo y el lenguaje generativo. Y aquí radica el poder del lenguaje. La afirmación describe la realidad. Describe la realidad, solo la describe, pero la realidad sigue siendo la misma. Y la declaración crea una nueva realidad. Hago que mi mundo cambie cuando hago declaraciones. Es una afirmación cuando la palabra se adecua al mundo y es declaración cuando el mundo se adecua a la palabra. Al observar el habla como acción, es más como una acción que siempre establece un vínculo entre la palabra por un lado y el mundo por el otro. Cabe preguntarse lo siguiente. Cuando hablamos, ¿qué tiene primacía? ¿El mundo o la palabra? En otras palabras, ¿cuál de los dos, la palabra o el mundo, conduce a la acción? ¿Cuál podríamos decir que manda? Estas preguntas tienen el mérito de llevarnos a establecer una importante distinción. A veces al hablar, la palabra debe adecuarse al mundo, mientras que otras veces el mundo se adecua a la palabra. Habiendo efectuado la distinción, examinaremos a continuación cada uno de estos términos por separado. Por un lado, las afirmaciones corresponden al tipo de acto lingüístico que normalmente llamamos descripciones. Estas tienen que ver con el mundo de los hechos, con las cosas que ya están creadas. Pese a que los seres humanos poseemos una estructura biológica similar, las creencias, la historia de vida e incluso lo que llamamos perspectiva son diferentes. Los seres humanos, por tanto, observamos según las distinciones que poseamos. Por ejemplo, si analizamos a las personas daltónicas, nos damos cuenta de que lo que es rojo para uno puede ser verde para el otro. Así pues, ¿quién tiene la razón? ¿Quién está equivocado? ¿Quién está más cerca de la realidad? Estas preguntas no tienen respuesta. Solo podemos decir que estos individuos tienen estructuras biológicas con diferencia. Estas afirmaciones se hacen siempre dentro de un espacio de distinciones ya establecido. Como los seres humanos podemos compartir lo que observamos, suponemos que esta es la forma como son realmente las cosas. Existen tres tipos de afirmaciones, una verdadera, las falsas y las indecisas. Una afirmación verdadera es una proposición para lo cual podemos proporcionar un testigo. Una afirmación falsa es una proposición sujeta a confirmación, pero que cualquier testigo o cualquier persona que hubiese estado allá en esa ocasión podría refutar.
El acto lingüístico de decir llovió el martes pasado en la Ciudad de México es una afirmación, a pesar de que este hecho pueda ser refutado por otros que haya estado allá ese día. Si es refutado, va a seguir siendo una afirmación, pero falsa. No todas las afirmaciones, sin embargo, pueden ser separadas en la práctica en verdaderas o falsas. Algunas veces no se pueden confirmar por no existir las condiciones necesarias para su corroboración. Las afirmaciones indecisas son cuando no sabemos, según el contexto determinado y cultural. Ejemplo, los pronósticos del tiempo. Va a llover mañana. Se trata de una proposición que está sujeta a confirmación. Sin embargo, tendremos que esperar hasta mañana para determinar si esa afirmación es verdadera o es falsa. Las declaraciones, como otro acto lingüístico, se presentan cuando generamos nuevos actos, generamos un nuevo mundo para nosotros. La palabra genera una realidad diferente. Después de haberse dicho lo que se dijo, el mundo ya no es el mismo de antes. Este fue transformado por el poder de la palabra. Ejemplo, voy a bajar 3 kilos en 3 meses. Otro ejemplo podría ser, abriré mi propio restaurante el próximo mes. En cada uno de estos casos, la palabra transforma el mundo. Una vez que una declaración fue hecha, las cosas dejan de ser como eran antes. En cada una de estas instancias, el mundo se rearticula en función del poder de la palabra. Cada una de ellas es un ejemplo de la capacidad generativa del lenguaje. Por lo tanto, estas declaraciones pueden ser válidas o inválidas, según el poder de la persona que las hace. Una declaración implica una clase diferente de compromiso de las afirmaciones. Cuando declaramos algo, nos comprometemos a comportarnos conscientemente con la nueva realidad que hemos declarado. Tenemos unas declaraciones fundamentales para la vida. Dentro de ellas, las declaraciones fundamentales tienen que ver con una particularidad diferente a las demás, que son aquellas en las que nos comprometemos con la dignidad personal. Una sociedad de hombres y mujeres libres es precisamente aquella sociedad que reconoce y sanciona socialmente los derechos que guardan relación con la dignidad de la persona humana. La declaración del no, el decir no, es una de las declaraciones más importantes que un individuo puede hacer. A través de ella asienta tanto su autonomía como su legitimidad como persona y por lo tanto es la declaración en la que mayor grado comprometemos nuestra dignidad. Tenemos la declaración del sí, la promesa. Se refiere al compromiso que asumimos cuando hemos dicho sí o su equivalente acepto. Cuando ello sucede, ponemos en juego el valor y el respeto de nuestra palabra. Declaración de ignorancia. No sé. Pareciera que decir no sé fuese una declaración sin mayor trascendencia. Declarar no sé es el primer eslabón del proceso de aprendizaje. Este implica acceder al umbral en el que al menos sé que no sé, por lo tanto me abro al aprendizaje. Tenemos otra declaración, o dentro de las declaraciones, la declaración de gratitud, el decir gracias por una oportunidad de celebración de todo en la vida. Al hacerlo, generamos una relación de gratitud para con nosotros y para con los demás. La declaración del perdón, esta provee la responsabilidad y es una liberación. Te pido perdón, te perdono o los perdono. Perdonarse a sí mismo es resentimiento, nos hace esclavos de quien culpamos y por lo tanto socava no solo nuestra felicidad, sino también la libertad como personas. El perdón es un acto declarativo de liberación personal y al hacerlo es una manifestación de amor a sí mismo y hacia la propia vida. La declaración del amor, te amo o te quiero,
Es importante examinar nuestras relaciones personales fundadas en vínculos de afecto, como lo son, por ejemplo, nuestra relación de pareja con nuestros hijos, con nuestros padres y con nuestros amigos, entre otros. Es importante no olvidar cómo el hablar y por lo tanto también el callar genera nuestro mundo. Recuerdo la película inglesa Lo que sucedió, lo que queda del día. El tema central de la película es precisamente la ausencia de la declaración de amor. En ella vemos lo que sucede con dos personas que fueron incapaces de decirse o expresarse del uno al otro, te amo. La distinción de inquietud. Dentro de esta distinción de inquietud, los seres humanos actuamos y uno de los dominios de nuestro actuar es el lenguaje. Una forma de entender lo que llamamos inquietud es haciendo las preguntas: ¿por qué actuamos o por qué hablamos? Las respuestas que demos a estas preguntas, en la medida que se sitúe en el terreno de lo que la psicología llamaría motivaciones, corresponden a lo que se apunta con la distinción de la inquietud. La distinción de inquietud presupone, por lo tanto, que existe un algo que no solo se lleva a actuar, a intervenir en el curso de los acontecimientos y a dejarlos fluir de manera espontánea. La danza de las promesas. Dentro de la danza de las promesas, aquí es donde hacemos sobre las peticiones y ofertas, trabajamos con las promesas, que son actos lingüísticos diferentes de las afirmaciones o las declaraciones. También son aquellos actos lingüísticos que permiten coordinar acciones con otros. Las promesas implican un compromiso manifiesto mutuo. El acto de hacer una promesa comprende 4 elementos fundamentales: un orador, un oyente, una acción a llevarse a cabo, esto es, algunas condiciones de satisfacción, un factor de tiempo. Bien, es interesante observar que cuando hacemos una promesa, en realidad hay dos procesos diferentes involucrados: el proceso de hacer la promesa y el proceso de cumplirla. La promesa, como un todo, requiere de ambos. El primer proceso, el de hacer una promesa, es estrictamente comunicativo y por lo tanto lingüístico. El segundo proceso, el de cumplir la promesa, puede ser comunicativo o no serlo. Como para hacer promesas se necesita el consentimiento mutuo entre las partes. Para llegar a este consentimiento podemos proceder a través de dos acciones diferentes. Ambas son movimientos iniciales de un orador hacia la obtención de un acuerdo mutuo con su oyente y su poder co-crear una promesa. Estas dos acciones son peticiones y ofertas. No podemos hacer promesas sin peticiones u ofertas, y ambas son acciones de apertura hacia la concreción de una promesa. La petición y la oferta difieren porque sitúan en personas distintas la inquietud de la que se hará cargo la acción y que está involucrada en el eventual cumplimiento de las promesas de concretarse esta. De la misma forma, la persona que se hará cargo del cumplimiento de la promesa será diferente. Cuando el proceso de hacer una promesa se inicia con una petición, entendemos que la acción pedida, de ser esta aceptada, será ejecutada por el oyente para satisfacer una inquietud del orador. Sin embargo, cuando este mismo proceso se inicia con una oferta, entendemos que la acción es ofrecida. De ser esta aceptada, comprometemos al orador y que ella se hace cargo de una eventual inquietud del oyente. Ahora bien, para entender un poco este proceso, los dejo con este video. Perdona, ¿sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? Sí. ¿Te importaría decirme dónde está? No, no me importaría. Pues, ¿por qué no me lo dices? Que sí, que te lo quiero decir.
Bueno, pues entonces, ¿por qué no me lo quieres decir? Que sí que quiero. Y dale. Bueno, pues dímelo. Si es que no me lo has preguntado. Pero si te lo acabo de preguntar. No, me has preguntado que si quería decírtelo. Vale. Tienes razón. Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está la panadería? ¿Qué panadería? ¿Dónde está la panadería más cercana? Pero la más cercana, ¿a dónde? ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana de nosotros ahora? Ah, esa panadería. Aquí. Ya ves. Perdona, ¿tiene fuego? Sí. Bien, los seres humanos utilizamos diferentes herramientas para comunicarnos y estas son las que nos diferencian de otros seres vivos. Finalmente, con esta propuesta, los actos lingüísticos los podemos observar y transformarlos. Al no hacerlos, estaríamos a la merced de la imprudencia, inconsciente o consciente, y esto nos llevaría a la culpabilidad. Por lo tanto, ¿qué te llevas hoy para el viaje de tu salud? Es una pregunta para darse a la reflexión sobre cómo llevamos a cabo nuestro proceso lingüístico. Bien, esta ha sido mi propuesta teórica para el día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención y espero compartir en una próxima ocasión. Mis mejores deseos. Les habló Claudia Ángela Martínez Rojas, coach ontológico en proceso.